Hola, ¿qué tal? Soy su servidora Norma Arzate. Este es un programa del Círculo Mexicano de Fiscalistas aquí en Argos Cursa. Y bueno, pues en esta ocasión estamos dando continuidad al tema que vimos la semana anterior y en programas anteriores de este mes de enero, relacionado con las reglas para integración de salario IMSS en términos de la ley del Seguro Social. Esta sería la segunda parte. ¿Y por qué estamos viendo cómo se integra el salario base de cotización? Porque esto se motivó derivado de las vacaciones dignas. Recuerde usted que a partir del 1 de enero del 2023 tenemos un concepto adicional o más bien modificado para integrar el salario base de cotización que tiene que ver con las vacaciones dignas. Entonces, si nosotros normalmente integrábamos el salario con un factor de integración que ya lo teníamos previamente manejado, por añísimos lo estuvimos manejando, más de 20 años, del 1.0452%. Entonces, ya con ese factor de integración, lo que estábamos integrando a la cuota diaria era la parte proporcional de 15 días de aguinaldo, a qué tiene derecho a recibir un trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo, y la parte proporcional de la prima vacacional de 6 días que corresponde o que correspondía antes de la reforma al primer año de trabajo, ¿no? Pero sucede que con la reforma a las vacaciones dignas, para el primer año de trabajo ya no van a ser 6 días, sino van a ser 12 días. Y así van a ir aumentando cada año, ¿no? Pero ahorita, para no complicarnos más y entrar en la reforma de las vacaciones dignas, simplemente justificar por qué estamos hablando de la integración del salario, ¿no? Y entonces en el primer programa de enero de Círculo Mexicano de Fiscalistas, aquí con Argos, hablamos de la integración de ahora las vacaciones dignas de la parte proporcional de los 12 días que va a recibir el trabajador el primer año de servicio. Y entonces surgieron como varias dudas relacionadas con cómo se integra el salario base de cotización. Entonces, en el programa anterior, que también puede bajar, por supuesto, aquí de la página de internet de Argos, revisamos lo que fue el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, que es el que nos habla de cuáles son las obligaciones patronales. Fracción primera, revisamos artículo 27, que es el que nos dice cómo se integra el salario base de cotización. El artículo 28 de la Ley del Seguro Social, que nos habló de cuál es el mínimo con el que cotizamos, que es un salario mínimo, hoy 207.44, y un máximo de 25 UMAS, ¿no? Y aquí fíjese que aprovecho para hacer un paréntesis, porque yo lo que tengo que hacer es, si mi trabajador gana salario mínimo, entonces a 207.44 le voy a integrar la parte proporcional del aguinaldo y la parte proporcional de la prima vacacional de los 12 días o del año de antigüedad que esté corriendo de mi trabajador, ¿ok? Y yo se lo informo al Seguro Social, ¿ok? Yo se lo informo al Seguro Social y yo ya estoy cumpliendo con la ley del Seguro Social que dice que el salario con el mínimo que voy a cotizar es el salario mínimo, que serían 207.44. Integré esos conceptos como partes fijas previamente conocidas y yo mando mi modificación salarial a través del ITSE, ¿no? Es más, hay una disposición que dice que si el salario es mínimo y las prestaciones son mínimas de ley, ejemplo, mi trabajador el año pasado estaba con 188.14 pesos, ¿no? El sistema del Seguro Social automáticamente me lo va a poner en el mínimo con los mínimos de integración, ¿ok? Porque no puede haber una cotización menor al salario mínimo. Y recuerde usted que enero lo pagamos a más tardar el 17 de febrero, razón por la cual pues el instituto tendrá que dar a conocer las modificaciones
al SUA antes de que se genere esa fecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque enero lo pagamos hasta febrero. Yo sé que ya quisiéramos todos tener la modificación, pero no la tenemos, nos tenemos que esperar, ¿ok? Y el instituto todavía tiene tiempo y está trabajando en hacer esta adecuación. Y también tenemos modificaciones a la cuestión de la parte de ISR de los salarios, ¿no? Si tengo salario mínimo, no va a generar ISR, ¿ok? Pero tengo que tener 207.44 de salario, cuota diaria. Va a subir un poquito por la integración del salario base de cotización, pero no va a generar impuestos sobre la renta y el trabajador va a recibir íntegramente su salario mínimo. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque si por alguna razón yo le subí 4 pesos al salario y dije, no, pues que no sean 207 por 1.44, vamos a cerrarlo a 210. Ah, pues ya perjudiqué al trabajador. ¿Por qué? Porque sí le va a generar impuestos sobre la renta. ¿Ok? Entonces, en esta parte debemos de tener cuidado. El hecho de que le genere impuestos sobre la renta no significa que yo no le estoy pagando el mínimo. Yo sí le estoy pagando el salario mínimo, pero al aplicarse la ley y no estar en el supuesto de que recibe el salario mínimo porque le subí 2 pesos con 60 y algo de centavos para que me diera 210, entonces ya me salí del supuesto de que el trabajador esté en el salario mínimo, ¿no? Entonces, esa parte hay que cuidarla. Bien, eh, seguro social, por supuesto. Es más, si yo quiero presentar una modificación salarial con menos del salario mínimo, pues no me lo acepta. ¿Por qué? Por este artículo 28 que hablamos la vez anterior, ¿no? La semana pasada, en relación con el límite mínimo para cotizar, que es un salario mínimo, y máximo, que son 25 UMAS. ¿Ok? Bien. Hablamos de también cómo es que cotizan los cooperativistas, porque también hay un radio pasillo espantoso. Vimos el artículo 29 de las reglas de cotización, el artículo 30 de cómo se determina el salario base de cotización, que tenemos salario mixto, bueno, fijo, variable y mixto, ¿ok? Las reglas para cotizar por ausentismo y qué pasa cuando un trabajador tiene varios patrones, lo anterior en los artículos 31 y 33 de la Ley del Seguro Social, ¿ok? Entonces, ya hablando de este contexto, ahora me voy a referir al artículo 34 de la Ley del Seguro Social, que es aquí donde estamos revisando cuáles son las obligaciones patronales, ¿no? O sea, y cuáles son las reglas de las modificaciones salariales que nos maneja la propia Ley del Seguro Social. Bien, entonces, en el artículo 34 dice, cuando encontrándose el asegurado al servicio de un mismo patrón se modifique el salario estipulado, se estará lo siguiente. En los casos previstos en la fracción 1 del artículo 30, es decir, si la modificación se refiere a la parte fija, el patrón estará obligado a presentar al instituto los avisos de modificación del salario diario base de cotización dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que cambie el salario. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros debimos de haber cumplido con modificar el factor de integración a partir del día 6 de enero. Tuvimos de plazo para hacerlo. Oiga, es que yo ahorita, pues ya estamos más avanzado enero, ¿verdad? Llevamos en la tercera semana de enero y no he presentado la modificación. Preséntela, todavía la puede presentar, ¿ok? Va a ser extemporánea, pero va a ser espontánea y no va a generar alguna multa. Al ratito entramos a lo de las multas, ¿ok? O si le genera la multa, la puede cancelar por la espontaneidad. Entonces, en todos los patrones, no hay forma de que no haya pasado esto. Cuando estamos hablando de trabajadores que tienen o que van a cumplir un año de servicio en la empresa, 1, 2, 3, 4,
seguramente debieron de haber presentado su modificación salarial por esta parte fija que se modificó con motivo de las vacaciones dignas y como consecuencia la prima vacacional, ¿ok? Entonces, eso es el plazo en el que se presentan las modificaciones salariales cuando van a la parte, en la parte fija, ¿no? Vamos a suponer que por ahí del día 20 la empresa ya define cómo van a quedar los incrementos salariales a partir de febrero, ¿no? Bueno, entonces, si va a haber incrementos en la cuota diaria, que también es una parte fija del salario, pues, y dicen, a partir del 1 de febrero yo voy a incrementar el salario de mis trabajadores, a todos les voy a incrementar el 5%, ¿ok? Tendremos que presentar una nueva modificación salarial y si el aumento va a partir del 1 de febrero, pues vamos a tener 5 días para presentar esta modificación. Recuerden, son máximo 5 días hábiles, ¿ok? Bien. Me voy a la fracción segunda del artículo 34, que dice, en los casos previstos en la fracción 2 del artículo 30, es decir, cuando las modificaciones vienen en la parte variable, los patrones estarán obligados a comunicar al instituto, dice así, dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. Entonces, vamos a suponer que en diciembre al trabajador le pagamos pues una gratificación de 1,000 pesos, ¿no? El patrón dijo, pues 1,000 pesos más para todos los trabajadores. Ok, eso es un elemento variable. No sabíamos hasta el día del brindis que el patrón dijo 1,000 pesos más para todos. Ok, bueno. Entonces, esos 1,000 pesos que pagamos en diciembre cuentan para el bimestre enero, febrero. ¿Ok? Y entonces tenemos 5 días para presentar esas modificaciones del bimestre siguiente. Si ahorita en enero y febrero vamos a tener alguna modificación, pues la vamos a presentar los primeros 5 días hábiles del mes de marzo. Así es como se comunica al instituto que tenemos salarios con algunos elementos variables o totalmente variables, dependiendo el supuesto, la actividad que realice el trabajador. ¿Ok? Bien. La fracción tercera, que habla de cómo vamos a presentar la modificación para los salarios mixtos, dice que en los casos previstos en la fracción tercera del artículo 30, recuerde que un salario mixto es el que tiene una parte fija y una parte variable. Si se modifican los elementos fijos del salario, el patrón deberá presentar el aviso de modificación dentro de los 5 días hábiles siguientes de la fecha en que cambie el salario. Si al concluir el bimestre respectivo hubo modificación en los elementos variables que integran al salario, el patrón presentará al instituto el aviso de modificación en los términos de la fracción 2. Entonces, lo que dice esta fracción tercera es, si lo que se mueve de tu salario mixto es la parte fija, pues tienes 5 días a partir de que se dé la modificación para presentarla. Si se da en la parte variable, lo tienes que presentar en el bimestre que corresponda. ¿Ok? Ahora, continúa diciendo el segundo párrafo del artículo 34. El salario diario se determinará dividiendo el importe total de los ingresos variables obtenidos en el bimestre anterior entre el número de días de salario devengado y sumando su resultado a los elementos fijos del salario diario. Entonces, vamos a suponer que nosotros tuvimos esta variable de 1,000 pesos que se le dio al trabajador por un acto de gratificación de diciembre. Entonces dividimos 1,000 pesos entre 60 días de salario que pagamos, si es que pagamos por quincenas, ¿ok? Nos da 166, perdón, nos da 16 pesos con 66 centavos. Esta es la parte que le tendríamos que sumar a la parte fija. Y entonces ya nos va a quedar nuestro salario mixto, ¿ok?
Y dijimos, le decimos al Seguro Social que estamos presentando una modificación en la parte variable porque lo vamos a presentar los primeros 5 días hábiles del bimestre siguiente a aquel en el que lo pagamos. Siguiente parrafito. En todos los casos previstos en este artículo, si la modificación se realiza por revisión de contrato colectivo, se comunicará al instituto dentro de los 30 días hábiles siguientes a su celebración. Entonces, es el único supuesto en el que si hay un contrato colectivo y hay una modificación de salario, vamos a tener 30 días naturales para comunicarlo al instituto, ¿ok? Y aquí hay una cuestión porque hay ocasiones que en marzo las empresas hacen revisiones a su salario, al contrato colectivo, ¿no? Y luego por ahí se les ocurre decir, y la modificación va a regir, ¿no? A partir del 1 de enero del 2023, ¿no? Entonces, esta modificación que están determinando en marzo, la quieren aplicar hacia atrás. Y claro, lo de menos es que, pues obviamente en la nómina, entonces en marzo vamos a pagar diferencia de salario por incremento. No, digo, obviamente hay que buscar el nodo específico, porque recuerde que todo esto va timbrado, ¿no? Esta diferencia de salario de mes de enero y febrero, y entonces ya la pagamos, y esto será una variable para el bimestre siguiente, ¿no? Para completar lo que ya se pagó, ¿no? Para darle ese efecto retroactivo que quisieron hacerle las partes al modificar un contrato colectivo, ¿ok? Bien, hablando del último párrafo del artículo 34, dice, las sociedades cooperativas deberán presentar los avisos de modificación de las percepciones base de cotización de sus socios conforme a lo establecido en este artículo. Entonces, este artículo de que un cooperativista puede tener salario fijo, variable o mixto, también se da no solo en los trabajadores, sino también en los cooperativistas, porque va a ser dependiendo de la percepción que reciba por el trabajo personal que aporta a la cooperativa. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar a nuestros patrocinadores. Soy su servidora Norma Arzate. Este es un programa del Círculo Mexicano de Fiscalistas y en esta ocasión estamos hablando de la integración del salario base de cotización al IMSS, cuáles son las reglas que nos está manejando la ley del Seguro Social. Regresamos. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual. Argos Cursa, capacitación inteligente. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción.
Bien, estamos de regreso. Este es un programa del Círculo Mexicano de Fiscalistas. Soy su servidora Norma Arzate. Así puede encontrarme en mis redes sociales. Búsqueme como Norma Arzate y con todo gusto también aquí a través de Argos. Bien, estamos revisando las reglas que maneja la Ley del Seguro Social en relación con la integración del salario base de cotización, sus modificaciones, sus límites inferiores, superiores, ¿no? Y ahora vamos con el artículo 35. Esto se refiere a cuándo van a surtir efectos las modificaciones de salario, ¿no? Y entonces dice el artículo 35, los cambios en el salario base de cotización derivados de las modificaciones señaladas en el artículo anterior, así como aquellos que por ley deben efectuarse al salario mínimo, surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el cambio, tanto para la cotización como para las prestaciones en dinero. ¿Ok? Entonces, esto es, vamos a suponer que yo presento mi modificación de salario, ¿no? A lo mejor el 20 de enero, dije, híjole, no he presentado las modificaciones con motivo de las vacaciones dignas, ¿no? Las modificaciones salariales con motivo de las vacaciones dignas. Entonces, lo voy a presentar. Ok. Lo presento y yo digo que esta modificación salarial va a surtir efectos a partir del 1 de enero del 2023. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es a partir de que ocurrió el cambio, ¿no? No puedo yo decir, no, pues es que yo lo de las vacaciones dignas, aunque el artículo transitorio diga que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2023, yo lo voy a aplicar hasta el 20 de enero del 2023. No, eso no es posible, ¿no? No es posible con el decreto de vacaciones dignas, ni es posible con el salario mínimo. No puedo yo decir, no, pues yo creo que para mí el incremento al salario mínimo entre en vigor a partir del 20 de enero. No. Ambos supuestos, el decreto de las vacaciones dignas y el incremento de los salarios, tienen una fecha oficial de entrada en vigor, que fue 1 de enero del 2023. ¿Ok? El artículo 36 ya nos habla de las cuotas. Y viene aquí algo otra vez bien interesante para los salarios mínimos. Pero ¿quiénes ganan salario mínimo? Pues los que reciben 207.44 pesos. Si les aumenté 3 pesos el salario, 4 pesos el salario, para ellos no aplica, ¿ok? 1 peso para ellos no aplica, ¿ok? Dice el artículo 38, 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. ¿Ok? Entonces, un trabajador que percibe salario mínimo no paga cuotas obreras, las paga por ley el patrón. Pero si no recibe salario mínimo, si su salario es de 215 pesos, entonces él va a pagar sus cuotas. Si su salario es de 209 pesos, entonces él va a pagar sus cuotas, ¿ok? Por disposición del artículo 36 de la Ley del Seguro Social. Ya de por ahí, ya que estamos en estos artículos, vamos a revisar lo que dice el artículo 37. El artículo 37 nos habla de las bajas, ¿ok? Las bajas. ¿Y qué sucede con si no las presentamos? ¿Ok? Dice el artículo 37. En tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá la obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales respectivas. Es decir, pues a lo mejor un trabajador me renunció el 6 de enero. Y pues yo por ahí del 20 de enero digo, híjole, no presenté la modificación salarial. Bueno, pues subsiste la obligación de seguir pagando las cuotas. Esa es la sanción. Sin embargo,
hay un supuesto de excepción que señala el artículo 37, dice, si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las cuotas obrero patronales pagadas en exceso a partir de la nueva alta. Bueno, pero si yo llegara a saber, ¿no?, que el trabajador entró a laborar con otro patrón, entonces pago y después solicito una devolución y le digo al Seguro Social que el trabajador ya estaba dado de alta con otro patrón a partir del día 8 de enero, ¿no? Entonces, le digo que el 20 fue cuando yo presenté la modificación, pero él se fue el día 6 y yo no presenté la modificación en tiempo. Entonces, mi castigo como patrón por no haber presentado la modificación salarial es que tengo que pagar hasta el día 20, ¿ok? Que es cuando voy a presentar la modificación salarial. Digo, el aviso de baja, perdón. Pero si yo sé, si por alguna razón fue a lo mejor con una empresa de grupos o por alguna razón el trabajador me dijo, me voy porque entro a trabajar el lunes a otra empresa, bueno, pues yo puedo decirle al Seguro Social y hacer el proceso para la devolución de lo que pagué por no haber presentado la baja, pero tiene que ser, obvio, es una solicitud por escrito, se tiene que acreditar que el trabajador ya tiene otro patrón, que yo pague las cuotas, ¿ok? No es para que me las ahorre. Primero pago y luego solicito la devolución. Y por supuesto no me lo van a regresar en efectivo, sino a través de una nota de crédito y este procedimiento me va a tardar 6 meses. Entonces, bueno, por esa razón mucha gente no lo hace, pero sepa usted que está establecido en el artículo 37 de la ley del Seguro Social, ¿ok? Bien, voy con el artículo 38. Y dice, el patrón al efectuar el pago de los salarios a sus trabajadores deberá retener la cuota que a estos les corresponda cubrir. Entonces recuerde que nosotros patrones somos retenedores de la cuota obrera y que el único supuesto en el que no va a haber retención y que yo patrón estoy obligado a pagar la cuota obrera es cuando el trabajador percibe salario mínimo. ¿Ok? Cuando no lo hago en tiempo, vamos a suponer que yo corrí la nómina de la primera semana de enero normal, porque todavía apenas me estaba enterando de cuáles eran las modificaciones, cuál era el incremento del salario, etcétera. Bueno, dice que si yo no hice esa retención en tiempo, solo podré descontar al trabajador 4 cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a cargo del patrón. ¿Ok? Entonces, pues en la segunda semana puedo decirle, híjole, no te retuve lo que te tenía que haber retenido, ahora te lo retengo en este momento. ¿Ok? Y como nosotros somos los retenedores, si no retenemos, entonces es nuestra obligación de todas maneras pagarle al Seguro Social las cuotas obrero patronales. Hayamos o no hecho la retención de manera oportuna. Último párrafo del artículo 38 dice, el patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al instituto las cuotas obrero patronales en los términos establecidos por esta ley y sus reglamentos. Propiamente son 3 los pasos que hacemos como patrón. Primero, lo que yo hago es en la nómina, ¿no? En la nómina hago la determinación de cuáles son las cuotas obreras que le voy a descontar al trabajador, ¿no? Eso viene cuando elaboro el recibo de nómina o cuando corro mi nómina, cuando hago mi proceso para decir, ok, al trabajador le voy a pagar tanto, pero le voy a descontar tanto de cuotas obreras, ¿ok? Ya que yo retuve a lo mejor el día 15 de enero, cuando hice el primer pago del año de la primera nómina, ¿ok? Ya retuve. Y entonces yo guardo ese dinero. Y para el mes de febrero voy a hacer la determinación de las cuotas. Y entonces voy a correr el SUA cuando ya esté la siguiente actualización. Corro SUA y entonces digo, ok, ya hice la determinación de las cuotas. Y tercer paso, antes del día 17 o el día 17 más tardar corriendo, voy a pagar las cuotas obrero
patronales, ¿ok? Entonces son 3 pasos los que yo sigo. Retengo, determino y entero. Esas 3 pasos o esas 3 obligaciones son las que yo tengo como patrón, ¿ok? Y bueno, pues ya el artículo 39 nos dice que las cuotas obrero-patronales se van a causar por mensualidades vencidas. El patrón está obligado a determinar sus importes, como lo acabo de comentar, en los formatos, dice, impresos, pues ahorita no tenemos forma de hacerlo en los formatos impresos, ¿no? Usando el programa informático, esto es a través del SUA. Este programa informático es el programa autorizado por el instituto, o bien, pues corro a la subdelegación si tengo menos de 10 trabajadores y entonces pues la subdelegación me puede hacer la determinación de las cuotas, o bien espero a que me llegue por correo y entonces ya me va a llegar la determinación si tengo menos de 10 trabajadores, ¿ok? Dice aquí, asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo a más tardar el día 17. En la práctica, yo no voy y presento la cédula de determinación en el Seguro Social y voy y pago al banco. No, simplemente yo hago mi determinación a través del SUA, tomo como válida la determinación que me llegue por correo o tomo como válida la determinación también que yo tenga a través de este sistema, de los sistemas informáticos, ¿no? Que maneja el Seguro Social. Y entonces, tomando eso, voy al banco y ahí pago, ¿no? Y entonces, ahí es, cuando yo pago en el banco, es como si hiciera la presentación de la cédula y el entero. Con que vaya al banco es más que suficiente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no realizo el pago? El artículo 39 dice, si no vas a pagar, entonces, porque la fecha de pago dice a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Me lo está manejando el primer párrafo del artículo 39, la fecha en la que tengo que hacer el pago. Pero ¿qué pasa si llega el día 17 de febrero y yo no tengo dinero para pagar las cuotas del mes de enero? Lo que dice la ley, más no que sea lo más conveniente que yo realice, ¿verdad? Es la obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aún en el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo del párrafo anterior. Es decir, pues el instituto esperaría que yo no pague y vaya a la subdelegación y les diga, oye, te vengo a presentar mi determinación sin pago porque pues no he podido pagar. Digo, obvio, usted hace eso el día 17 y por supuesto que el día 18, sin lugar a dudas, le va a estar llegando un citatorio para que pague las cuotas omitidas con recargos, con los recargos correspondientes, ¿no? Por eso le digo, es lo que dice la ley, más no lo más recomendable, ¿no? O sea, siempre es mejor pagar lo que sea, aunque no sea la totalidad, pero siempre, pues, hacer un pago, ¿no? O sea, como, como cuando le debemos a la tarjeta, pues págale lo que tengas, ¿no? Eso siempre es lo mejor, ¿ok? Bien. Eh, el artículo 39, último párrafo, nos habla de la fecha que tenemos para pagar los capitales constitutivos, pero bueno, pues obviamente eso no nos aplica en este momento, ¿ok? Bien, hasta aquí ya terminaríamos con esta parte de cómo se integra el salario, porque ya hablamos inclusive hasta de la retención de la cuota obrera, de la determinación de las cuotas a través del SUA y del entero de las cuotas respectivas cuando pagamos el día 17, ¿ok? Entonces, todavía este título segundo, capítulo segundo de la Ley del Seguro Social nos sigue hablando de otros efectos que tiene ya lo que es la propuesta de la cédula de determinación, el carácter vinculatorio de estas cédulas, la liquidación o la posibilidad de aclarar las cédulas, ¿no? Las notificaciones que nos puede hacer el Seguro Social, ¿no? En relación con estos pagos,
las reglas para las prórrogas, tratándose de pagos en parcialidades, ¿no? Entonces, que el artículo 40F, bien importante, en ningún caso el instituto podrá liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales, tampoco podrá condonar total o parcialmente las actualizaciones de las cuotas ni los recargos correspondientes, ¿no? Por disposición de ley, esta parte no existe en términos generales, ¿no? Y entonces así terminaría el capítulo 2 del título 2 de la Ley del Seguro Social. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Este fue un programa del Círculo Mexicano de Fiscalistas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Ah, no es cierto, ya se me olvidaba algo más. Me voy a las sanciones. Déjeme irme a lo que es el artículo 304A. 304A. En el título sexto de la Ley del Seguro Social hablamos de las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos. Y en el capítulo 2 del título sexto, de las infracciones y sanciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a revisar las que tienen relación con estas modificaciones salariales, ¿no? Entonces, dice el artículo 304A, son infracciones a esta ley y sus reglamentos los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación. Fracción segunda, no inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacerlo de forma extemporánea. Eso es una sanción. La fracción tercera, que es la que propiamente nos aplica no comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores. Entonces, si nosotros no comunicamos o hacemos extemporáneamente las modificaciones de salario, esto en términos del artículo 304 A, fracción tercera, es una infracción. Ahorita vamos a ver el monto de la multa y vamos a ver lo de la espontaneidad, ¿no? Y pues ahí ya de paso la fracción cuarta, no determinar las cuotas o determinar en forma extemporánea las cuotas obrero-patronales legalmente a su cargo, ¿ok? Aplicable, la fracción sexta, presentar al instituto los avisos afiliatorios o formularios, comprobantes de afiliación, registros de obra o cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales con datos falsos, salvo aquellos que por naturaleza no sean de su responsabilidad. ¿Ok? Bien, entonces hablamos de sanciones de estas infracciones en la fracción segunda, no inscribir; tercera, no presentar modificaciones; cuarta, no determinar las cuotas; sexta, presentar esta información con datos falsos. ¿Ok? Y en el artículo 304B nos dice cuáles son el monto de las sanciones. Usted las va a encontrar en veces el salario mínimo, pero realmente vamos a aplicar UMAS. Entonces, si la UMA a partir de febrero está pero bueno, este es a partir de febrero, ¿no? Está en 103.74 por 20. Entonces, las infracciones mínimas a partir de febrero van a ser de 2,074 pesos con 80 centavos. Ahorita seguimos aplicando las mínimas del año pasado. Y entonces dice el artículo 304B, las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particulares del infractor y, en su caso, la reincidencia. Como el instituto no va a hacer estas valoraciones, pues nos va a imponer la multa mínima, ¿no? Entonces, la multa mínima prevista en la fracción cuarta es el importe de 20 UMAS. La prevista en la fracción tercera, también la mínima es de 20 UMAS, ¿no? Y las previstas en las fracciones 1 y 2, pues también son 20 UMAS, ¿no? O sea, en todos los supuestos y en la fracción sexta, también la mínima son 20 UMAS, ¿no? Así aplicamos lo que es artículo 304B, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera y fracción cuarta. Y importantísimo, 304C, porque hablamos de un cumplimiento espontáneo.
Dice el 304C, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados por la ley. No se impondrán las multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados en la ley o cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ok? Entonces, si nosotros teníamos que haber presentado la modificación salarial en la parte fija con motivo del decreto de las vacaciones dignas y no lo hicimos el día 6 de enero y lo hicimos hasta el día 20, antes de que nos requiriera la autoridad, lo hicimos de manera extemporánea pero espontánea, si se genera alguna multa, pues esta se va a cancelar, ¿ok? ¿Con fundamento en qué? En el artículo 304C de la Ley del Seguro Social, ¿ok? Bien, pues ahora sí, me despido, soy su servidora Norma Arzate, este fue un programa del Círculo Mexicano de Fiscalistas, aquí con nuestros amigos de Arcos Cursa. Muchísimas gracias. Puede buscarme en mis redes sociales, búsqueme como Norma Arzate y también a través de Arcos. Que tenga usted un bonito día y muchísimas gracias. Hasta la próxima.